¡Wow! ¡Qué alegría poder estar hoy aquí! Y más para hablar de un tema que me apasiona, como es precisamente Mundo de Valientes, herramientas y actitudes para el éxito en la era digital. Pero antes, para que entendáis por qué hago lo que hago y por qué me apasiona, me gustaría contaros un poquito mi historia. Y bueno, antes os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros tenéis o habéis tenido un cantante favorito? A ver, levantarme la mano. Bien, bien, no estoy sola. Bueno, pues yo era muy fan de Alejandro Sanz. En aquella época, en los años 90, que no existían las redes sociales, la manera que teníamos de conectar con otros seguidores era a través de una revista que se llamaba Super Pop, que a lo mejor a algunos suena, ¿no? Una revista de estas de quinceañeras. Y ahí, en esa revista, al final, había unas páginas para poderte escribir por correo postal con otras fans e intercambiarte pegatinas, pósters, bueno. En una de aquellas, una de esas fans me pasó la dirección de su casa. Claro, yo lo primero que hice fue ir a mis padres y decirles, yo quiero ir a casa de Alejandro Sanz. Yo era menor de edad en aquel momento, así que tuve que insistir para convencerles y que se vinieran conmigo a Madrid. Yo soy de Valencia y al final lo conseguí. Así que nos fuimos todos a Valencia de excursión a esa dirección. Nos plantamos en la puerta de su casa. Claro, yo le dije, a ver, iros, porque imagínate que sale Alejandro y nos ve aquí todo el familión, no era plan. Así que mis padres se fueron 2 calles más allá y yo me quedé en la puerta. Tengo que deciros que era un día tan bonito como el de hoy, sol radiante, pajaritos cantando. Bueno, pues de repente ese sol maravilloso se llenó de nubarrones negros y empezó a caer el diluvio universal. Vamos, que el problema se convirtió, y os tengo que decir que ese problema se convirtió en mi gran oportunidad. Porque Alejandro Sanz, que estaba dentro de su casa, al escuchar el ruido de la lluvia, se asomó por la ventana y vio a esa pobre niña que se estaba mojando de arriba abajo. Yo le vi a él, imaginaos, y ni 2 minutos tardó en abrirse la puerta y un señor con un paraguas a grito pelado, ¿a qué lo estás esperando? Y yo toda mojada, Alejandro Sanz. Y dijo, anda, venga, pasa para adentro. Así que entré y ahí me encontré en esa salita con todos los premios Grammy, el piano donde toca Lo ves, una canción que me encanta. Y bueno, me dijo, espérate que ahora vendrá él y te recibirá. Bueno, cuando por fin se abre esa puerta y aparece esa silueta que yo también conocía, pues ahí es lo que me pasó, ¡pum!, que me quedé en blanco. Todo lo que le quería decir se evaporó. Menos mal que ella tiene experiencia con estas cosas y me miró y me dijo, ¿qué no me vas a dar un abrazo? Y como tonta no soy, ahí fui corriendo, le di un abrazo y la verdad es que él se portó de maravilla. Me firmó, nos hicimos todos los merchandising, nos hicimos fotos. Claro, llegó un momento que yo dije, bueno, ¿y yo cuándo voy a volver a tener a Alejandro Sanz así tan cerca? Así que con la osadía de mis 16 años le dije, Alejandro, ¿te puedo invitar a un café? Claro, el otro día pensar, bueno, ¿esta qué me está contando? Pero con mucha mano izquierda me cogió así y me dijo, no va a poder ser hoy, pero te prometo un café. Lo que él no sabía es que yo esa promesa me la iba a tomar muy, pero que muy en serio. Tan en serio que tenía clarísimo que yo volvería a verle, pero no como fan. Yo quería trabajar con él. Quería descubrir el mundo de la música de la mano del artista que ponía la banda sonora a mi vida. Así que dije, bueno, ya que no sé cantar ni bailar, a ver qué habilidad tengo. Digo, pues a mí me gusta comunicar. Y veo que hay una profesión que es el periodismo que te da la posibilidad de entrevistar a estas personas, como él, pues yo periodismo. Así que estudié periodismo. Después me especialicé en el mundo de la música. Trabajé en el Viña Rock, un festival muy rockero, ¿no? Ya era colega suyo. Y finalmente hice un máster en Industria de la Música, donde había posibilidad de hacer prácticas en distintas empresas del sector. Así que volví a mandar mi currículum a su oficina de management. Y es que no os lo había dicho, pero desde los 16 años, yo todos los años mandaba 2 currículums a su oficina de management. Siempre pasaba lo mismo, silencio. Pero ahora lo tenía todo. Ese currículum empezó siendo estudiante de instituto, pero a día de hoy ya tenía mi carrera, tenía mi máster, tenía experiencia. Tiene que ser. Así que dije, pues sí, mira, si la montaña no va a Mahoma, vamos a hacerlo a la inversa. Así que con mi currículum bajo el brazo me fui de Barcelona, donde estaba, a Madrid, a llevar en mano ese currículum. Y cuando estaba en la boca de metro Arturo Soria, la más cercana a esta oficina, me suena el móvil, así son las cosas, ¿no? A mí un día digo, sí, soy yo. Te llamamos de la oficina de management de Alejandro Sanz, tenemos una pila de currículums tuyos desde hace 10 años y tenemos curiosidad por conocerte. ¿Estarías interesada en un puesto en prácticas? ¡Sí quiero! Bueno, y ahí empezó mi gran aventura profesional. Aquí os he traído unas fotos. Aquí soy yo dándole la mano de fan cuando lo conozco en su casa.
Y aquí, ya cuando entro a trabajar con él, entro de becaria, después asistente del Departamento de Comunicación y finalmente me convierto en su jefa de prensa. Esta experiencia, que duró 15 años con sus idas y venidas, me enseñó que los sueños con foco, con tenacidad y con pasión y valentía se pueden cumplir. Y por eso, a día de hoy, me gusta decir que soy impulsora de valientes. Me gusta decir que me gusta despertar a las personas sus sueños, mostrarles sus talentos y habilidades para que se atrevan a pasar a la acción. Y aquí estamos, en este mundo de valientes, como estábamos diciendo, y aquí se necesitan, ya Pilar, ¿no? Bernardo ha comentado esas habilidades, y vamos a ver cómo nos enfrentamos a este mundo de valientes marcado por, como dicen los expertos, ¿no? Que estamos hablando de un entorno bunny, cambiante, caótico, donde las respuestas del pasado ya no sirven para el presente. Entonces, la mejor manera de estar preparados es tener, como decía Pilar, esa mochila de habilidades y herramientas. Y aquí pues yo también he traído mis herramientas. La primera es la mentalidad boom, la mentalidad ganadora. Me caigo y me levanto las veces que haga falta. Y vamos a ver qué significa exactamente. La B de busca tu pasión. Y es que al final, cuando vivimos desde la pasión, conectamos con lo más profundo. Y eso saca todo nuestro talento, todo lo mejor de nosotros. Y hay que conectar con el para qué, ¿no? De lo que hacemos. Además, como líderes, que sois todos los que estáis aquí, sabéis que la pasión se contagia. Y que cuando se lo contagias a tu equipo, la motivación, la pasión, aumenta un 12% la productividad, además de que nos hace felices a todos, ¿no? Es algo maravilloso. Así que la primera sería busca tu pasión. La segunda sería la O de omite límites. Y aquí tenemos dos límites. Los límites internos, ¿cómo te hablas a ti mismo? No puedo, no voy a conseguirlo. O por el contrario, con un discurso que nos empodera, de va a ir todo bien, va a ser un éxito. Pues ahí es donde tenemos que ir, a tener esa afirmación positiva, que nos la repitamos a modo de mantra, para que cuando nos enfrentemos a los retos, sí puedo, va a salir todo bien, va a ser un éxito. Ese sería el primer límite, ¿no? Empoderarnos con nuestros pensamientos. Y en segundo lugar, tendríamos los límites externos. ¿Cómo son las personas con las que te rodeas? ¿Son personas que te empequeñecen? Ni lo intentes, esto es muy complicado. O te rodeas de personas que creen en ti y que te dan alas. Esas son las que nos interesan. Ya sabéis, como dice Jim Rohn, que somos el resultado de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Así que pensar, ¿no? En cómo son ese entorno que tenéis a vuestro alrededor. En siguiente lugar tendremos la O de olvida el confort, pasa a la acción. Las mejores cosas en la vida pasan cuando nos estamos moviendo. Y finalmente, la M de marca la diferencia, saca tu esencia. Quien tiene sentido del humor, que lo ponga al servicio del trabajo. Quien sepa escuchar, que lo haga también. Eso hará que estemos en coherencia entre lo que hacemos y sentimos y consigamos crear en nuestros equipos ese ejemplo inspirador que es necesario en el buen líder. Y después ya pasaríamos a las habilidades. Y aquí tenemos la primera, que es la inteligencia emocional, que no es otra cosa que saber gestionar bien las emociones propias y las ajenas. Algo que en un mundo tan caótico y cambiante es necesario. Las personas con inteligencia emocional se motivan, se caen y se levantan las veces que haga falta. ¿Y qué podemos hacer para entrenar esta inteligencia emocional? Pues a veces es tan sencillo como sacar todos los días 10 minutos, dejarnos las redes sociales, tener silencio para nosotros, para hacernos preguntas importantes. ¿Qué me hace feliz? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Dónde me veo dentro de un año, de 5? Todo eso irá trabajando esa inteligencia emocional. La segunda idea sería la creatividad. Y aquí os voy a hacer otra pregunta. Bueno, esto es un clip, ¿vale? De los de toda la vida de sujetar papeles. ¿Para qué sirve un clip? ¿Para qué se os ocurre que puede servir un clip? Unir. Muy bien. Un aplauso para... Mariestela. Un aplauso para Mariestela. ¿Qué más se os ocurre? Abrir una caja fuerte. Para abrir un aplauso para Andrés. No sé yo, aparte de conferenciante, no sé yo qué más. Bueno, yo creo que aquí sois todas personas muy creativas porque lo habéis demostrado. Eso es un estudio que se hizo y lo que demostraba es que los niños son capaces de sacar hasta 200 usos de un clip. Los mayores no llegamos a 15.
¿Qué ocurre? ¿Que no somos creativos? Bueno, pues que la creatividad la tenemos ahí guardadita en un cajón. Tenemos que sacarla a relucir, y más en estos tiempos inciertos. Esta es la diferencia entre los líderes que saben salir del atolladero y los que saben, bueno, que se quedan ahí, ¿no?, en el agujero. Así que trabajemos nuestra creatividad con cosas tan sencillas como, por ejemplo, ir a trabajar por distintos caminos, no siempre ir por la misma ruta, o hacer como a Steve Jobs, que le gustaba hacer garabatos, ¿no? Eso está entrenando la creatividad. O los niños, jugar con plastilina, o apuntarnos a teatro, o viajar. Todas estas cosas están trabajando en la zona que tiene que ver con la creatividad y nos va a venir fenomenal en el mundo laboral. La siguiente idea, y para eso me he traído esto, no sé si sabéis lo que es, ¿os suena? Seguro que Andrés lo conoce porque él es muy viajero. De Karate Kid, ¿no? El hachimaki japonés. Bueno, pues el hachimaki, esto lo utilizan mucho en Japón, precisamente para recordarse que los grandes sueños, las grandes metas requieren estrategia, y en concreto foco, que es el círculo rojo. Nadie pasa del 0 al 100 de la noche a la mañana. Por eso tenemos que tener claro que hay que desglosar lo que parece imposible en pequeñas metitas. La siguiente idea, competencias digitales. Aquí tenemos a grandes expertos hoy, tenemos a Silvia, a Javier, a Daniel, que van a hablar de este tema, así que se lo dejo a ellos. Pero que entendamos que la inteligencia artificial, la tecnología en general, deben de verse como nuestros aliados para podernos centrar en aquello que realmente somos buenos y dejar que la tecnología nos quite lo más farragoso, ¿no? Así que aprovechemos el poder de la tecnología. Y finalmente, la resiliencia. Yo creo que la resiliencia recoge un poco todo lo que hemos visto. La resiliencia es, como dice alguien que admiro mucho, como es Luis Rojas Marcos, es la suma de fortaleza y flexibilidad. Y hay que ser como el bambú. Así que yo os animo a ser como esos bambú, que venga lo que venga un tsunami, que venga un terremoto, nos mantengamos ahí firmes. Y ya sabéis, me encantan las historias, he empezado con una, voy a terminar con otra. Hace 3 años, me empecé a tener un dolor de garganta tremendo y fui al médico y me mandaron para casa pensando que era una faringitis, era invierno, así que me mandaron para casa. Y yo continué, tenía una conferencia, me fui a Canarias con un dolor tremendo, era como cuchillos que me atravesaban la garganta. Y ya la realidad es que cuando volví tuve que llamar a una ambulancia porque me estaba ahogando, se me estaba cerrando la tráquea. Aquello que parecía una faringitis resultó ser una mediastinitis, que es una infección de origen desconocido que había entrado por la garganta, había bajado pulmones, corazón, hasta ser una sepsis. Aquello me llevó a la UCI, me operaron 4 veces en 5 días, a vida o muerte, respiración asistida, me llevaron al coma. Y está claro que en ese momento tu vida está en manos de los médicos, de Dios, de la vida, pero llegó un momento en donde cuando me bajaron a planta, para mí fue muy impactante porque al abrir los ojos no me podía mover, solo movía los ojos, ¿no? Como estaba diciendo, estaba totalmente paralizada y además no podía hablar porque pensaban que me habían cortado el nervio que permite el habla y que toda mi vida tendría que reorientarla, ¿no?, de alguna manera. Así que ahí decidí que, todas estas herramientas que yo hablo en mis charlas para los líderes, para los momentos de crisis, me tienen que servir en esta crisis que estoy viviendo, ¿no?, en este momento. Así que lo primero que hice fue hacerme una pregunta, que era ¿dónde pones la mirada? ¿En lo que tienes o en lo que te falta? Así que decidí ponerla en lo que tenía y no en todo lo que había perdido. Y tenía la vida, que era lo más importante. Y más teniendo en cuenta que era una enfermedad que tenía una mortalidad de un 70%. Así que me agarré ahí y a partir de ahí dije, voy a desglosar esa meta, que era recuperar la salud de la medida de lo posible, la desglosé en pequeñas metitas a corto y medio plazo y empecé a celebrar cada pequeño éxito. Que movía un dedo, lo celebraba. Que me incorporaba, lo celebraba. Que empezaba a ir en silla de ruedas, lo celebraba. Que iba en tac-a-tac, lo celebraba. Que me quitaba el respirador, etcétera, etcétera. Y así, ¿no?, junto con rodeándome de personas pila que creían en mí, poquito a paso, ¿no?, poquito a paso, finalmente conseguí esa recuperación completa y volver a retomar la vida que tengo, ¿no? Esto os lo cuento porque 2 aprendizajes es lo que me llevo de esta vivencia. Bueno, muchos, pero los que quiero compartir con vosotros. El primero es que estas herramientas funcionan no solo en la vida personal, en la vida profesional, sino en la vida personal.
nos sirve y cuanto antes las conozcamos, mucho mejor. Y segundo, que nuestros pensamientos crean nuestros comportamientos y nuestros comportamientos crean realidades. Así que, como me gusta decir a mí, a volar alto y a soñar sin miedo. Muchas gracias.